Buenas tardes, ¿cómo están, queridos estudiantes? Nada, esperando que se encuentren muy bien, soy el profesor Isaac Caballero. Vamos a empezar esto con una linda canción. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame y transfórmame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Esta canción trata justamente del tema que vamos a tocar hoy, que es los sacramentos. En específico, los sacramentos de iniciación cristiana. Ponemos en nuestro cuaderno la fecha de hoy, ¿no? Lunes 14 de septiembre, educación religiosa, los sacramentos de iniciación cristiana, y nuestro propósito es conocer los sacramentos de iniciación cristiana. Conocer qué son los sacramentos específicamente los de iniciación cristiana, que son el bautismo, ya como tienen ahí, ¿no? En el dibujo, el bautismo, la Eucaristía y la confirmación. Y para tal motivo vamos a usar un texto del Magisterio de la Iglesia llamado el Lumen Gentium. Bien, ahora les invito a escuchar esta hermosa canción. Por favor, estar atentos. Ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Santo, santo, ¿qué? Santo, santo, ¿cómo? Santo, santo, ah, santo, santo. Son 7 los sacramentos, son 7 los sacramentos y te los tienes que aprender, que aprender. El primero, el bautismo. Segundo, confesión. Tercero, Eucaristía. El cuarto, confirmación. El quinto, matrimonio. El sexto, orden sacerdotal. Y el séptimo, unción de los enfermos. ¿Y qué seré? Santo, santo, ¿qué? Santo, santo, ¿cómo? Santo, santo. Santo, santo, muy bien. Espero que les haya encantado esta canción, porque nos ha dicho más o menos qué es lo que necesitamos, ¿no? Y los sacramentos. Así que vamos a ir directamente al texto que vamos a usar, que es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, la Lumen Gentium, ¿ya? Entonces este texto fue escrito durante el Concilio Vaticano II y también, además de tocar muchos temas, también habla sobre los sacramentos en el numeral 7 y 11, así que le vamos a hacer un comentario guiado y analizado y espero que me sigan, por favor. Bien, dice el punto 7. El Hijo de Dios, vamos a hacer algunas anotaciones. El Hijo de Dios, o sea, Cristo, en la naturaleza humana, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección, y lo transformó en una nueva criatura, al hombre, ¿no? Y a sus hermanos, al ser humano y a sus hermanos, o sea, nosotros, congregados entre los discípulos, congregados entre todos los pueblos, los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo, a ver, voy a achicar esto.
Fin, ya. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos. Ojo, ¿ah? Unidos por los sacramentos, de un modo arcano. Arcano quiere decir secreto, pero real, ¿no? O sea, no es algo que uno pueda ver, ¿no? Con los ojos, con los sentidos, pero que es real. Por el bautismo, en efecto, dice, y acá empieza, ¿no? Con el bautismo primera, nos configuramos en Cristo, porque también todos hemos sido bautizados en un espíritu, ya que en este sagrado rito se representa y realiza el consorcio con la muerte y resurrección de Cristo. Con él fuimos sepultados por el bautismo para participar de su muerte. Más, si hemos sido injertados en él por la semejanza de su muerte, también lo seremos por la resurrección. Es decir que como requisito indispensable para la resurrección está primero el bautismo. ¿De acuerdo? Es lo que dice. Romanos, participando realmente del cuerpo en la fracción del pan eucarístico, y acá habla de la Eucaristía, estoy un poco despeinado, nos elevamos a una comunión con Él y en nosotros, porque el pan es uno, somos muchos, un solo cuerpo, pues todos participamos de ese único pan, ¿no? Así que al consumir el cuerpo de Cristo en la fracción del pan, es decir, en la Eucaristía, nos hacemos uno, todos, con Cristo, ¿no? Es decir, nuestro ser bautizado adquiere una unidad, una unión. Así todos nos convertimos en miembros de ese cuerpo y cada uno miembros del otro. Habla de la unidad, ¿no? Bien, y acá, ¿qué más dice? Del mismo modo que todos los miembros, que todos los miembros, a ver esto, no me deja ver, aún siendo muchos, toman, no obstante, un solo cuerpo, así también los fieles de Cristo, ¿no? Eso es lo que dice la epístola a los Corintios. También en la constitución del cuerpo de Cristo está vigente la diversidad de los miembros y oficios. Uno solo es el espíritu. El espíritu es uno nada más, pero los miembros del cuerpo son muchos, que distribuye sus varios dones para el bien de la iglesia, según sus riquezas y diversidad de ministerios. Entre estos dones resalta la gracia de los apóstoles, cuya autoridad al mismo espíritu subordina incluso los carismáticos, ¿no? Él mismo produce y urge la caridad entre los fieles, unificando el cuerpo por sí y con virtud y con la conexión interna de sus miembros. Por consiguiente, si un miembro sufre en algo, con él sufren todos los demás. O si un miembro es honrado, gozan conjuntamente todos los demás miembros. Bueno, creo que es claro esto, ¿no? Habla de la unidad. Unidad del cuerpo de Cristo. En los bautizados, ¿no? La cabeza de este cuerpo es Cristo, la cabeza. Y los demás cuerpos, es decir, las manos, los pies, todo lo demás, somos los demás bautizados, ¿no? Él es la imagen de Dios invisible y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, es el principio, esto es lo que dice la carta a los Colosenses, ¿no? De todas las criaturas. Con la grandeza de su poder domina los cielos y la tierra, y su inminente perfección es acción llena de riquezas de su gloria a todo el cuerpo, ¿no? Es decir, que gracias a Dios tenemos a Cristo como cabeza, porque así tenemos una cabeza que nos guía a todos los miembros, que también somos todos defectuosos de alguna manera, ¿no? Pero que el Señor nos va santificando. Es necesario que todos los miembros se hagan conformes a Él hasta el extremo de Cristo quede formado en ellos, ¿no? O sea, es necesario que también los miembros vayan conformándose, vayan adecuándose, vayan creciendo en esta conformación a Cristo. Por eso somos incorporados a los misterios de su vida, configurados en Él, en sus muertos y resucitados con Él hasta que lleguemos con Él. ¿Cómo somos configurados? A través de los sacramentos. Dirá, ¿no? Peregrinando todavía en esta tierra, seguiremos sus pasos en esta tribulación, ¿no? Padeciendo con Él a fin de ser glorificados en Él. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva y lectura de esta carta encíclica Lumen Gentium, este documento, exhortación apostólica. Dice, por él todo el cuerpo alimentado y trabado por coyunturas y ligamentos crece en aumento divino. Se refiere al cuerpo místico de la iglesia, o sea, todos los cristianos, ¿no? E incluso se hablará de una iglesia peregrina y una iglesia del cielo, ¿no? Este mismo conforta constantemente su cuerpo, que es la iglesia, con los dones de los ministerios, por los cuales con la virtud derivada de él nos presta mutuamente los servicios para la salvación, de modo que viviendo la verdad en la caridad crezcamos por todos los medios en que es nuestra casa. Es decir, que hay como una pirámide, una jerarquía que llega hasta nosotros y nos ayuda, ¿no?
Y para que nos renováramos incesantemente en Él, nos concedió participar de su Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo, quien, siendo uno solo en la cabeza y los miembros, de tal modo vivifica todo el cuerpo, lo une y lo mueve, que su oficio puede ser comparado por los santos padres con la función que ejerce el principio de vida o el alma en el cuerpo. Cristo en verdad ama a la iglesia como a su esposa, convirtiéndose en ejemplo del marido que ama a su esposa como a su cuerpo. A su vez, la iglesia le está sometida como a su cabeza, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Colma de bienes divinos a su iglesia, que es el cuerpo. Es decir, que ¿quién no quisiera tener un esposo como Cristo, ¿no? Que da su vida, ¿no? No exige, no limita, ¿no? Es más, te da todo lo que puede, te da todo lo que puede y más. Entonces, por eso es el mejor esposo, el mejor marido, ¿no? Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, Cristo es el único mediador, dice, el único mediador, ojo a esta palabra, Cristo es el único mediador. O sea, no hay otro. Instituyó y mantiene continuamente la iglesia, la tierra, en la tierra a su iglesia. O sea, Él instituyó y mantiene hoy en día continuamente en la tierra su iglesia, comunidad de fe, esperanza y caridad, con un todo visible. Visible. Esto no es algo abstracto, esto se ve. Comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. La semejanza visible a la comunidad espiritual, la iglesia terrestre y la iglesia enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja, ¿no? Claro que como ustedes son pequeños todavía, poco a poco hay que ir a entenderlo, ¿no? Hay que ir entendiéndolo, esto no es algo que uno entiende de la noche a la mañana, pero además de que uno te lo explica, también uno tiene que participar. Muy difícil que logres entenderlo si no participas también de esta vida del bautizado, ¿no? Porque si no, ¿de qué estamos hablando? Bien, es del verbo encarnado, pues así como la naturaleza asumida del verbo divino como un instrumento de salvación unido e indisoluble a él, semejante para... Bueno, acá, esta es la única iglesia de Cristo. Ojo con esto, ¿ah? No hay otra iglesia, muchachos, así que, bueno, a mí no me toca decir cosas que no son, yo digo lo que otros han dicho, y es conforme a la Escritura y conforme al misterio, a la revelación de Cristo, ¿no? Es la única iglesia que el símbolo confesamos como una santa, católica y apostólica. Jesucristo, que es la cabeza y es Dios, Hijo de Dios, lo ha querido de esa forma. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? ¿Quién soy yo para confrontarlo? Si lo quiero confrontar, es verdad, lo puedo hacer. Tengo toda la libertad porque Dios me la ha dado de hacerlo. Pero, ¿por qué yo querer reinterpretar lo que Cristo ha querido? ¿No? Si Cristo lo ha querido, así es. Y Él avala esa iglesia, la iglesia santa, católica, apostólica, que nuestro Salvador, después de su resurrección, encomendó a Pedro, en la figura hoy del Santo Padre, Santo Papa Francisco, confiándole a los demás a los apóstoles, ¿no? Es decir, hoy en día los apóstoles serían ¿quiénes? Los obispos, su difusión y gobierno, y erigió perpetuamente como una luz y fundamento de la verdad. Esta iglesia establecida y organizada en este mundo como una sociedad subsiste en la iglesia católica. Ahí está, gobernada por el sucesor Pedro y los obispos, en lo que acabo de decir, ¿no? En sucesión con él. Nuestro obispo del Callao, ¿no? Que fue Monseñor José Luis del Palacio, ahora es Monseñor Carlos, ¿no? Pero todos los obispos del Callao, todos los obispos de Lima, los arzobispos, cardenales, todos están en comunión en todas las partes del mundo, ¿no? Son tantos, entonces se juntan, se reúnen, hablan, ¿no? Incluso en este tiempo de pandemia hay iniciativas en conjunto de parte del gobierno y la iglesia para poder salir adelante con el tema de la pandemia. Pero bueno, ese es solamente un comentario aparte, ¿no? Lo que quiero decir es que hay una total comunión, una jerarquía en la iglesia que pone a Francisco hoy como el vicario de Cristo, ¿no? No es él el que hace lo que se le da la gana y que manda, no, él simplemente se encarga de velar por la sana doctrina que nos ha dejado Cristo, porque así Cristo lo ha querido. ¿Verdad? Como bienes propios de la Iglesia en Cristo, impelen a la unidad católica. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. Ahí, vamos a ver. Borrar. Ya vamos acabando. Y acá dice, en todo este tiempo y en todo
pueblo es grato a Dios quien le teme y practica la justicia, dice Hechos de los Apóstoles. Sin embargo, fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente. O sea, Dios no ha querido salvar al hombre de forma aislada. Pues. Si hubiera querido, no hubiese mandado a Cristo de esa forma, hubiese hecho otra cosa. O sea, hay que también saber escuchar, saber leer los acontecimientos de la historia, ¿no? Y sobre todo tener obediencia y humildad para aceptarlo, sin conexión alguna unos de otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y sirviera santamente. Por ello eligió al pueblo de Israel. O sea, los católicos tampoco no podemos negar, sería una necedad negar que Dios ha tenido una predilección en la historia de la humanidad con el pueblo de Israel. Y hoy tal vez la tenga. Entonces, nosotros más bien, Cristo es judío, entonces le debemos un respeto y un amor hacia los judíos, ¿no? Porque nos han heredado tantas cosas, tantas festividades, tantas manifestaciones divinas, que esto creo es lo que señala, ¿no? Pacto con él una alianza, y instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo, y los designios de su voluntad a través de la historia de este pueblo, ¿no? Santificándolo para sí, ¿no? Y luego ha hecho toda esta gracia, digamos, masificado, ¿no? En Cristo Jesús para todos los demás. Sucedió en comparación la figura de la nueva alianza y perfecta que había de pactarse con Cristo y la revelación completa que había de hacerse por el mismo verbo de Dios hecho carne. He aquí que llegará el tiempo, dice el Señor, un pacto nuevo con la casa de Israel. Este pacto nuevo es Jesús. En sus corazones, todos desde el pequeño al mayor me conocerán, dice el Señor. Ese es un pacto a nuevo, el Nuevo Testamento con su sangre. Lo estableció Cristo, convocando un pueblo de judíos y gentiles, ¿no? Gentiles, a través de la predicación de Pablo, que se unificará no según la carne, sino según el Espíritu, ¿no? O sea, es una, digamos, una evolución de la manifestación divina más completa para todos, porque antes estaba reducida a un pueblo así. Y después ya no estaba en la carne, porque solamente los judíos podían acceder por tema de herencia, ¿no? Ahora hay una, digamos, una participación de tipo espiritual que gracias a Dios y bendito sea el Señor nos ha abierto esa puerta en Jesucristo, ¿no? Renacidos, bien, mediante la palabra de Dios vivo, no de carne, sino de agua y de espíritu. Y acá viene el tema del bautismo, ¿no? Porque es así como uno pasa a constituir, a ser parte, por orden de Jesús, de esta nueva nación santa, dice acá, no, pueblo de la adquisición, de todas estas herencias que nos ha dejado el pueblo judío, pues pasamos nosotros a también a gozar de todo eso, ¿no? Bien, el carácter sagrado, perdón, se fue, el carácter sagrado originario, dice, estructurado en las comunidades sacerdotales se actualiza por los sacramentos y por las virtudes. Esta parte es muy importante, ¿no? Porque todo lo que hemos hablado no tiene sentido si no se actualiza en los sacramentos, lo que hemos hablado, ¿no? Los sacramentos, digamos, son ya, vamos a llevarlo a la práctica, todo esto que estamos hablando, ¿no? En pasos, en tiempos y en grados, ¿no? Y eso ha sido revelado, ha sido, digamos, desmenuzado y planteado en los sacramentos que tienen también su fundamento bíblico. Los fieles incorporados a la iglesia por el bautismo quedan destinados por carácter al culto de la religión cristiana y regenerados como hijos de Dios, están obligados a confesar delante de los hombres la fe que recibieron de Dios mediante la iglesia. Por el sacramento de la confirmación se vinculan más estrechamente a la iglesia, se enriquecen con una fuerza del Espíritu Santo y con ello quedan obligados más estrictamente a difundir y defender la fe. Yo como confirmado tengo esta misión, ¿no? Si no, mejor no me confirmo, ¿no? Pero tengo que saber, como verdaderos testigos de Cristo, participando del sacrificio eucarístico, que aquí está, ¿no? Ya vamos 3 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, fuente y cumbre de la vida cristiana. Ofrecen a Dios la víctima divina, que es Cristo, y se ofrecen a sí mismos juntamente con ella. Y así, sea por oblación, sea por la Sagrada Comunión, todos tienen la celebración litúrgica una parte propia, no confusamente, sino cada uno de modo distinto, más aún confortados con el cuerpo de Cristo en la Sagrada Liturgia Eucarística. O sea, que este primer momento del bautismo y luego la confirmación, o bueno, digamos después la confirmación como momentos en los que uno reafirma o, digamos, toma una posición clara de cara a su fe, van a ser nutridas permanentemente y de por vida en el sacramento de la Eucaristía, ¿entienden? Muy bien, entonces,
No he hecho todo porque, claro, va a quedar un poco largo, pero sí, pero sí creo que lo fundamental con lo que ustedes podrán responder, además guiados de estas lecturas, perdón, que pongo acá a continuación y que ustedes deberán también leer para poder responder de Juan 3 de cada sacramento, ¿no? Juan 3, luego Mateo 28, Mateo 26, ¿no? Tomen y coman mi cuerpo, este es el fundamento bíblico, ¿no? Dice acá Jesús, le dice a Nicodemo, acá en esta parte, te aseguro, en Juan 3 le dice, como un hombre viejo, ¿acaso puede entrar? Jesús le respondió, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Ok? Después le dice, vayan a Mateo 28, Jesús le dice a sus discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenlos a cumplir lo que yo les he mandado. Y estoy con ustedes hasta el fin de la historia. Ojo. Primera de Corintios, nosotros predicamos a un Cristo crucificado, ¿no? Debería... Bueno. Juan, la paz esté con ustedes. El Padre me envió, también envió a ustedes a decirles, reciban el soplo del Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les serán perdonados y a los que les retengan les serán retenidos. Esto es lo que dijo según la palabra de Dios, la Escritura, la Biblia, ¿no? No se ha inventado, esto lo que hizo Jesús. Uno no puede oponerse a lo que dice Él sin que uno llegue al error, ¿me entienden? Entonces hay que ser muy cuidadoso con esto, por favor. Esto está en la Sagrada Escritura. Este es el fundamento del sacramento de la penitencia. Al llegar el día de Pentecostés, luego, Hechos de los Apóstoles, de pronto vino el cielo, donde bien aparecieron las lenguas de fuego que descendieron todos que eran el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en distintas lenguas según el Espíritu les permitía expresarse. Bien, estas lecturas vienen a reforzar un poco lo que hemos tocado en este tema. Los sacramentos de iniciación cristiana ya están al principio. Ahora les pido que respondan. ¿Qué son los sacramentos? ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación cristiana? ¿Qué es el sacramento del bautismo? ¿Qué es el sacramento de la Eucaristía? ¿Para qué me sirve recibir el sacramento de iniciación cristiana? ¿Cómo aplicar los sacramentos en mi vida diaria? Por favor, lo escribes y lo resuelves todo en tu cuaderno de una manera muy ordenada y bonita. Y espero que te haya gustado esta lección. Cualquier duda que tengas, igual me puedes consultar, me fastidias, no hay problema, yo te voy a responder en la medida de mi posibilidad. Y te dejo con esta canción que hemos escuchado al principio. Santo, santo, para subir al cielo, para subir al cielo se necesita una poca de gracia y los sacramentos hay arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por... Ajá. Y acá hay otro. Junior Mercado Pacheco. Tengo 9 años y me voy a preparar para la primera comunión. Los sacramentos son signos visibles del amor de Dios que fueron instituidos por Jesucristo, así como un abrazo recibido de mis papás. Los sacramentos son signos visibles del amor de Dios que fueron instituidos por Jesucristo, así como un abrazo recibido de mis papás. Es signo de su amor, el agua del bautizo, el pan de la Eucaristía. Son manifestaciones del amor de Dios y de su presencia entre los seres humanos. Los sacramentos nos dan la fuerza para manifestar nuestra fe y vivir como buenos cristianos. Los sacramentos de la Iglesia son 7 y se dividen entre 3 clases. Los sacramentos de iniciación son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, que se relacionan con nuestro compromiso con Dios. Los sacramentos de sanación son la reconciliación y la unción de los enfermos, que se
se relaciona con el perdón de los pecados. Y finalmente los sacramentos de servicio a la comunidad, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. El bautismo. En el momento en que los cristianos somos bautizados, entramos a formar parte de la iglesia. Somos reconocidos como hijos del pueblo de Dios. Cuando Jesús les pidió a sus apóstoles que continuaran difundiendo sus mensajes, les solicitó que también bautizaran a todos los que creían en Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Actualmente los sacerdotes continúan bautizando a los nuevos miembros de la Iglesia, siguiendo las indicaciones de Jesús. La Eucaristía. La Eucaristía es una celebración de amor y unidad que nos compromete a amar a los amigos y a los enemigos, a perdonar a quienes nos ofenden y a compartir con los demás. En el sacramento de la Eucaristía, Jesús está presente de dos maneras, como enseñanza y como alimento. Por esta razón, la misa tiene dos partes principales. Primero, la liturgia de la palabra. Segundo, la liturgia de la Eucaristía. Jesús, antes de su pasión, celebró la Pascua con sus apóstoles y se despidió de ellos. Durante su vida, Jesús siempre demostró a sus amigos cuánto los quería. Y en la última cena les pidió que se amaran los unos a los otros, como Él los había amado. Este es el mandamiento del amor que renovamos por medio de la celebración de la Eucaristía.